Muchas gracias, profesor Jorge Padilla, querido amigo. Buenos días a todos y todas. Quiero naturalmente comenzar agradeciendo al Instituto Interamericano la invitación para venir a este curso, que como dijo Jorge, a mí me ha costado mucho acceder al mismo. Pero eso muestra de que el instituto es muy sabio eligiendo. A mí me rechazaron 7 veces. Se equivocaron cuando me aceptaron, pero por 7 veces efectivamente actuaron bien. Lo bonito fue que a partir de ese año, que fue el año 1994, no dejé de venir más al IDH y tengo la suerte de ser convocado como docente ya desde hace muchos años a este curso interdisciplinario y otras actividades del instituto, como bien decía Jorge. Y entonces esta es una de mis casas más queridas, efectivamente. Y comienzo con esto porque la charla tiene que ver y el curso tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad se relaciona mucho con los afectos, ¿verdad? Es decir, cuanto más afecto tenemos alrededor, más seguridad efectivamente sentimos. Bueno, además el instituto siempre me propone temas muy desafiantes en cada oportunidad y en esta ocasión se trata de seguridad y derechos humanos en el marco del sistema de tutela de Naciones Unidas. Entonces, yo armé 7 premisas para compartir con ustedes en torno a este tema. Y después seguramente tendremos un largo debate. Ya he visto lo activos y activas que son preguntando y participando en el curso. También he podido ver anoche ahí en el hotel lo activos y activas que son en el karaoke, digamos, que está muy bien. Divertirse forma parte de otro derecho humano fundamental. Bien. Entonces, he decidido reformular el título de la charla para ponerlo en estos términos. Las diferentes identidades de la seguridad en Naciones Unidas. O más bien, la inseguridad de la seguridad en Naciones Unidas. Vamos a ver, la primera premisa, la seguridad en Naciones Unidas aparece como una suerte de hermana gemela de la paz. Es decir, la Carta de Naciones Unidas marca en su artículo 1, en el propósito principal de Naciones Unidas, mantener la paz y la seguridad internacionales. Allí aparecen ligadas indisolublemente. Pero claro, ¿qué paz y qué seguridad? Porque no necesariamente paz significa lo mismo en distintos momentos, ni seguridad significa lo mismo en distintos momentos. Depende del contexto. Si bien el nombre es el arquetipo de la cosa, como por allí se dice, no necesariamente el nombre indica lo mismo. Por ejemplo, la paz puede ser, como era en el contexto de la Guerra Fría, la no guerra. Es una paz en sentido efectivamente negativo. Por eso la Carta de Naciones Unidas dice en el artículo 1, mantener la paz y seguridad internacionales. Ese mantener, ese verbo, y por supuesto, como ustedes saben, en lenguaje diplomático ninguna palabra es inocente. Ese verbo mantener la paz y la seguridad internacionales presupone de que la paz y la seguridad ya existen y que hay que mantenerla. Pero ¿realmente había paz y seguridad internacional?
Pues la Guerra Fría mostró que no. El siglo más sangriento de la historia, conflictos en todos lados, pero el mantenimiento de la paz quería decir no existencia de conflicto directo entre las dos superpotencias que lideraban las relaciones internacionales que emigraron del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, paz y seguridad era la no guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, básicamente. Aunque luego el mundo se vaya desangrando en pequeños conflictos, como ha sucedido en esos tiempos. Es decir, la seguridad, primero, no aparece sola en la Carta de Naciones Unidas. Aparece ligada a la paz y aparece ligada a la peor de las paces. La paz que implica la no guerra, no la paz que tiene un marco de construcción positiva, a lo cual pienso llegar al final de la exposición. Esto ha generado de que el primer pilar de Naciones Unidas sea efectivamente la paz y la seguridad internacionales, y el tercer pilar, así es conocido, la protección de los derechos humanos. De nada se habla tanto en Naciones Unidas como de derechos humanos, y a nada se le da menos presupuesto que a los derechos humanos, lo cual es muy paradójico. Y esto también tiene que ver con la forma en la cual Naciones Unidas ha separado ideológicamente, pero exprofeso, el concepto de paz y seguridad del concepto de derechos humanos. La paz y seguridad fue derivada a un órgano concentrado, antidemocrático, el Consejo de Seguridad, donde si bien todos los estados son iguales, algunos son más iguales que otros, porque 5 tienen el llamado derecho de veto por la Carta de Naciones Unidas, cosa que tampoco es factible de reformarse, porque para reformarse se necesita precisamente que esos estados no veten la reforma, es decir, tienen derecho de veto sobre el derecho de veto, con lo cual el asunto es bien tautológico y más complicado que tautológico. En cambio, la protección de derechos humanos fue derivada a un mecanismo absolutamente desconcentrado, el Consejo Económico y Social, y a partir de allí la creación de una comisión que ya no existe más, que es la Comisión de Derechos Humanos, y luego una gran cantidad de órganos, de tratados e instrumentos internacionales que marcan hoy un muy complejo entramado de tutela de derechos humanos. Lo que quiero decir es que la paz y seguridad apareció concentrada y ligada a un concepto político-militar, y los derechos humanos fueron ligados a otra cosa, a la llamada cooperación internacional. No se tocaban esos dos instrumentos por la falsa premisa de que la paz implicaba solo la no guerra, en vez de significar la paz algo estable que se construye durante políticas públicas para proteger debidamente los derechos humanos de todas las mujeres y de todos los hombres, que ese es el otro concepto de paz. Esto tuvo consecuencias muy negativas, ya que separar la paz y la seguridad del concepto de derechos humanos lo que ha generado es un mundo más inseguro en términos de seguridad. Efectivamente más inseguro. Y ni hablar de la pesada carga que eso ha generado en el marco del disfrute de los derechos humanos. Fue la seguridad nacional el argumento que se utilizó durante la época de las dictaduras militares en América Latina para violar sistemáticamente los derechos humanos de las personas. Ese concepto de la seguridad nacional, del cual ustedes ayer también hablaban bastante en el marco del debate que tenían por la tarde.
Por suerte la historia es dinámica, aunque se nos haya hecho creer o intentado hacer creer de que la historia se terminó en algún momento con la caída del muro de Berlín. Eso no es así y los procesos continúan y suceden cosas a veces imprevistas. El quiebre de este paradigma ideológico de separación de paz y seguridad internacionales por un lado y protección de derechos humanos por el otro se dio quizás en la primera guerra del Golfo, pero con más seguridad en la ocasión de la guerra en la ex Yugoslavia, la guerra de los Balcanes, en 1993. ¿Por qué? Porque allí el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta una resolución por la cual crea un tribunal internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Ahora bien, es la primera vez que en el Consejo de Seguridad, insisto que hay un muy leve antecedente en el conflicto de la Guerra del Golfo, pero es la primera vez, si ustedes quieren, en términos puros, que en el Consejo de Seguridad se asocia efectivamente un aspecto de derechos humanos al de paz y seguridad. El juzgamiento de crímenes graves contra los derechos humanos o contra el derecho internacional humanitario hace a la paz y seguridad internacionales. Por eso el Consejo de Seguridad crea ese tribunal para que juzgue esos crímenes, porque si no fuera así, el Consejo de Seguridad hubiera actuado fuera de su competencia, ¿sí? Y a partir de allí comienza un camino, me parece, con idas y vueltas, pero irreversible, hacia esa dirección, que desanda esa falsa postura que afirmaba de que la paz y la seguridad no tenían nada que ver con los derechos humanos, que la paz y la seguridad tenía que ver con el mantenimiento de un statu quo de no guerra. El Consejo de Seguridad, entonces, toma esa decisión y se podría decir, bueno, un antecedente, como se dice en términos jurídicos, a ver, un antecedente no es jurisprudencia. Pues está bien, lo que pasa es que hay otro. Es decir, al año siguiente, el Consejo de Seguridad crea una nueva resolución por la cual adopta la formación de otro Tribunal Penal Internacional, en este caso para Ruanda. Y esto abre un proceso en 1995 que deriva en la creación del Estatuto de Roma en 1998 de la Corte Penal Internacional, que tiene competencia ya para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y actos de agresión. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es un actor legitimado para enviar asuntos ante la Corte Penal Internacional. Entonces, la primera premisa termina ahí. La seguridad es hermana gemela de la paz, no de la mejor paz, quizá de la peor, y entonces la seguridad también es la peor seguridad y no la mejor seguridad, pero esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ese paradigma está, si no roto, al menos puesto en tela de juicio. Hoy incluso se habla de la posibilidad de identificar a la paz como un derecho humano en sí mismo, pero ese es otro tema y daría para otra charla. El segundo de los elementos o de las premisas que quería compartir con ustedes tiene que ver con el sistema de derechos humanos y la seguridad. Y en términos de seguridad, el sistema de derechos humanos seguro que no se entiende. Explicar el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas se ha convertido en una tarea casi imposible. Y por supuesto es mucho peor para quienes estudian el sistema de derechos humanos, que intentar dar exámenes explicando el sistema es un acto de tortura que bien podría estar tipificada en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque a diferencia del sistema
interamericano, que tiene una producción normativa importante a partir de 1948, pero una concentración de órganos, es decir, todo deriva en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se da así en el sistema interamericano hasta que se adoptó la Convención para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana, y ahora hay 3 convenciones nuevas a partir del 2013 en el sistema interamericano que generan lo que a mi juicio es un problema. Son convenciones contra la discriminación que crean un órgano de aplicación aparte que se llama comité. Y es tomar el ejemplo de Naciones Unidas, pero para peor. Digamos, es lo que no se debió haber hecho. Está muy bien la creación de las convenciones, me parecen muy interesantes. Hay una en particular contra todas las formas de discriminación que es muy de avanzada, no tiene ni una sola ratificación en el sistema interamericano, pero que es muy de avanzada. Y como instrumentos normativos son valiosos, pero los mecanismos de protección empiezan a correr el riesgo que ya existe en Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas, en cambio, es un caos. Es un caos donde cada instrumento principal tiene un órgano de aplicación. Entonces hay una veintena de instrumentos internacionales que se llaman pactos, convenciones, protocolos, etcétera, etcétera. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, Convención para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, Convención de Derechos del Niño y de la Niña, Convención de los Trabajadores Migrantes y sus familias, Convención contra la Tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos instrumentos tienen un órgano específico de aplicación que tiene generalmente el mismo nombre que la Convención. Comité para eliminar la discriminación racial, Comité para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, Comité sobre Derechos del Niño y de la Niña, salvo el órgano que yo integro, que se llama Comité de Derechos Humanos en general y que aplica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hoy hay 9 órganos convencionales, 9 comités y un subcomité. Y a esto hay que agregarle 37 mandatos temáticos en la actualidad de relatorías y grupos de trabajo, y a lo que se le debe sumar la labor que hacen las oficinas sobre el terreno de Naciones Unidas y el propio Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Seguir la producción del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas es una tarea kafkiana, efectivamente compleja y difícil, y los estados se quejan de que tienen que rendir cuentas ante tantos órganos. Y los estados se quejan como si quienes crearan los sistemas fueran los marcianos. Porque quienes crean los sistemas son los estados. Es decir, son ellos mismos los que se quejan de lo que ellos mismos efectivamente han creado. Pero hoy es un problema. Y es un problema que tiene que ser resuelto en Naciones Unidas. Esto tampoco forma parte de la charla, pero al menos quería señalar esa cuestión tan alambicada. Luego en las preguntas, si alguien quiere algo más específico del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, con gusto accedemos a conversar sobre ello. Pero estamos con la seguridad, así que volvemos a la seguridad. Entonces, la segunda premisa era esa. Seguro que no se entiende el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Tercera premisa. A nivel instrumental, pobre seguridad. La seguridad como derecho le cede espacio a la seguridad como razón para limitar derechos. Es un triste destino el que ha atravesado la pobre seguridad, digamos, porque cuando uno va al catálogo de derechos y encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer derecho que aparece es la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Allí está, primero. Y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también, el artículo 9, habla del derecho a la libertad y a la seguridad. Es uno de los derechos efectivamente principales. Pero
se ve que nunca le tocó estar sola a la seguridad. Y entonces la seguridad siempre está ligada o a la paz en la Carta de Naciones Unidas o a la libertad en los instrumentos internacionales, pero en particular a aquellos que protegen derechos civiles y políticos, solo se enuncia como derecho, pero mucho sirve de excusa para limitar derechos. Trato de explicarme. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, punto. Libertad y seguridad personales. Pero luego hay 9 menciones más a la seguridad en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 9. Esas 9 menciones son para limitar derechos. Los estados pueden limitar el derecho de circulación y residencia, pueden limitar el derecho de no expulsar personas extranjeras, pueden limitar el derecho al debido proceso, pueden limitar el derecho a la manifestación de la libertad de conciencia y de religión, pueden limitar el derecho a la libertad de expresión, pueden limitar el derecho a la reunión pacífica y pueden limitar el derecho a la libre asociación. Por varios motivos. Uno de ellos, la seguridad. Así que miren cómo la seguridad devino, digamos, mágicamente en el sistema de Naciones Unidas, de ser un derecho a ser un buen instrumento para limitar derechos. Las sociedades más inseguras son las que no respetan los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales solo menciona 3 veces la palabra seguridad. Seguridad e higiene en el trabajo dentro de los derechos laborales. Seguridad social, artículo 9. Y seguridad social en particular para madres que trabajan antes y después del parto, artículo 10. Y así podemos ver los distintos instrumentos. Lo que quiero decir es que la seguridad no aparece tan potenciada como derecho en los instrumentos de derechos humanos y sí aparece mucho más vinculada a herramientas para limitar derechos. ¿Sí? Cuarta premisa. La seguridad en el trabajo que hacen los órganos internacionales de derechos humanos, o cuando la seguridad deja lugar al concepto de riesgo. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó en octubre del año pasado su observación general número 35. Esa observación general o comentarios generales son, para quienes están familiarizados con el sistema interamericano, similares a lo que son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen, por supuesto, diferencias en cuanto a la legitimación activa y el procedimiento, pero son documentos en los cuales los comités, en este caso el Comité de Derechos Humanos, desarrolla a los derechos para decir qué contienen esos derechos y que eso sirva de guía a los estados para cumplir con las obligaciones internacionales que derivan de los pactos. El Comité de Derechos Humanos decide por sí mismo, esa es una diferencia en torno a las opiniones consultivas de la Corte. La Corte no tiene facultad para emitir una opinión consultiva salvo que se lo pida a alguien, y ese alguien tiene que ser un Estado de la OEA o un órgano de la OEA, conforme al artículo 64 del Pacto de San José de Costa Rica. Pero aquí no, el Comité de Derechos Humanos decide, motu propio, sobre qué elaborar un comentario general. Y por supuesto, se elaboran comentarios generales en función de las cosas que pasan, ¿no? Y entonces ustedes entenderán que no es casual de que el último comentario general se haya referido al derecho a la libertad y a la seguridad de las personas. Porque como veremos dentro de un ratito, luego del año 2001,
la guerra contra el terrorismo y el marco internacional es un marco muy propicio para limitar la libertad y la seguridad de las personas. Entonces el comité decidió hacer un amplio desarrollo de su artículo 9. Y allí el comité dijo, y fue un lío, yo les puedo asegurar que la discusión que tuvimos adentro fue un lío, porque el tema es que nunca podíamos encontrar, esto así les cuento la cocina, ¿no? Digamos, nunca podíamos encontrar asuntos en los cuales se diga, ok, aquí hay un problema de seguridad que no involucra ningún otro derecho. Es el derecho a la seguridad, pero todos estaban vinculados con el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, el derecho a distintas cosas. Entonces, se elaboró un párrafo medio ambiguo en el párrafo 9, que es el único que se refiere a este aspecto de la observación general número 35, que dice: la seguridad personal se refiere a la protección contra lesiones físicas o psicológicas o integridad física y moral. El énfasis está puesto en el deber de protección. Y esto es interesante. Esto es interesante porque esto sí da un lugar para el desarrollo de la seguridad a partir de la política pública de los estados. Es decir, tiene que ver con el deber de garantía. Con el deber de garantía de los estados. Me explico. Por ejemplo, medidas frente a amenazas previsibles a la vida o a la seguridad. Amenazas a la vida o a la seguridad. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos fue ratificado por 168 estados. Hay estados de todo el mundo que han ratificado este pacto. Pero, por ejemplo, ustedes recordarán la fatwa que se emitió por la República Islámica del Irán en torno a Salman Rushdie, por una obra literaria que se llamaba Los versos satánicos, una condena a muerte de aplicación extraterritorial. Es una amenaza a la seguridad de la persona, es una violación al derecho a la seguridad, que implica una amenaza al derecho a la vida. Y esto quedó reflejado en el trabajo del comité en las observaciones finales sobre Irán que se adoptaron en aquella época. Además, involucra otra cuestión que tiene que ver la extraterritorialidad de la aplicación del pacto, que es otro tema muy apasionante. O la respuesta adecuada que un Estado debe brindar frente a cuadros de violencia contra determinadas categorías. ¿Por qué? Porque no es cierto que la inseguridad es general. No. Hay personas y hay colectivos que tienen más inseguridad que otras personas y otros colectivos. Y por supuesto no son los modelos de seguridad que nos vende la televisión. Los defensores y defensoras de derechos humanos, por ejemplo, tienen menos seguridad que quienes se dedican a otra cosa. Las mujeres, ya que la violencia en contra de las mujeres deriva de la discriminación que emerge de un sistema patriarcal. Las mujeres en general tienen una situación de mayor inseguridad que las que tienen los varones. Las personas que son perseguidas por su orientación sexual, en muchos países del mundo, la homosexualidad está criminalizada. O por razones de identidad de género. O la inseguridad a la que se enfrentan a diario las personas con discapacidad, cuando los estados no llevan adelante la política de ajustes razonables, que es imprescindible para garantizarle los derechos a las personas con discapacidad de la misma manera y sin discriminación
que a las personas que no tienen o no sufren discapacidad. También esta idea de garantía, esta idea de protección de derechos alrededor de la seguridad, se refiere a la prevención del uso indiscriminado de la fuerza o del uso de la fuerza por fuera de los límites que le es permitido al Estado e incluso entre particulares. En ese sentido, hemos adoptado observaciones finales en torno a Estados Unidos por el uso de armas de fuego, ya no por particulares, sino ya no por el Estado, sino por particulares. O, para mencionar otro Estado, El Salvador, en torno a los mecanismos de seguridad privada que existen dentro del Estado y que el Estado tiene la obligación de prevenir de que la seguridad privada, aunque no sea llevada adelante por el propio Estado, no implique un riesgo para los derechos de las personas. Pero si vamos a la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos y del resto de los comités de Naciones Unidas, ustedes no van a encontrar un caso puro de violación del derecho a la seguridad. Sí, claro, siempre hay antecedentes para todo, van a ver de que hay violación del artículo 9, etcétera, etcétera, en torno a la seguridad, pero en general están vinculados a otros. Pero sí van a encontrar muchísima jurisprudencia por el riesgo de sufrir tortura o por el riesgo de sufrir muerte. Es decir, como mencionaba en la premisa, la seguridad deja lugar al concepto de riesgo para la aplicación de los órganos internacionales. Nosotros lo hacemos en la jurisprudencia sobre no devolución. Ustedes saben que hay, dentro de la prohibición de la tortura, que es una prohibición absoluta, hay uno de los elementos que es la imposibilidad del Estado de devolver a una persona a un país donde pueda sufrir tortura, donde esté el riesgo de que sufra tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de enviarlo a un tercer Estado desde el cual se pueda enviar a esa persona a un país en el cual sufra tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y allí hay, por supuesto, una evaluación de seguridad que hace el comité, aunque no la llame así. Se le llama evaluación del riesgo. Un riesgo que debe ser específico, que no debe ser general, sino que la persona, no basta la existencia de una situación general de inseguridad para que una persona no sea extraditada al país, sino que debe haber un riesgo personal además para la persona. Hay mucha jurisprudencia, esa jurisprudencia es muy controvertida del comité, nos genera muchos problemas con estados desarrollados, que son los que en general son acusados de deportar o expulsar personas a países donde pueden sufrir tortura o malos tratos. Hay un último caso que ayer me fijé en la web del comité si estaba publicado. No está publicado aún y es porque todavía no está traducido. Entonces, lamentablemente no les puedo decir el nombre del caso. Pero es un caso que se resolvió ahora en la última sesión, en julio. Y es un caso muy interesante porque por primera vez el Comité de Derechos Humanos aplicó el principio de no devolución de un país europeo a otro país europeo. De un país europeo occidental a otro país europeo occidental donde se come mucha pizza y pasta. ¿No? Y es por primera vez el comité adoptó pueden ir descartando Islandia, digamos, entre esos países. Por primera vez el comité adoptó
una decisión en ese sentido. Y también hay mucha jurisprudencia del Comité contra la Tortura, que no sé si creo que Claudio Grossman dio una charla aquí, quizás él se refirió a algunos de esos antecedentes, pero hay muchos casos de no devolución basados en interesantes cuestiones de riesgo para las personas que pueden ser enviadas a otros países. Pero bueno, entonces, la seguridad en el trabajo de los órganos internacionales de Naciones Unidas existe, sí, valoramos temas de seguridad, pero lo hacemos por el lado del riesgo. Es decir, la seguridad da lugar al concepto de riesgo, y esa es la cuarta premisa que quería compartir con ustedes. Y esta es una buena noticia porque quiere decir que solo faltan 3. Aguanten un poquito más, y seguro que terminamos, digamos, ¿no? Bien, quinta premisa, el escenario post-2001, la seguridad pobre, ¿no? Pobre seguridad. La seguridad es la excusa para violar derechos humanos directamente. Uno no descubre nada si dice aquí que hay un retroceso tremendo en materia de derechos humanos a partir del año 2001. Porque aquellas cosas que se pensaban intocables en los avances producidos, hasta la propia prohibición de la tortura, ha sido puesta en tela de juicio. Por suerte, los órganos internacionales no han bajado el estándar. Eso es una buena noticia. No ha pasado en Naciones Unidas, tampoco ha pasado en el sistema interamericano. Creo que el informe sobre terrorismo y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2012 es extraordinario en cuanto a lo que marca efectivamente. Pero sí, los órganos internacionales tienen que estar muy atentos a lo que sucede. En la última sesión del Comité de Derechos Humanos, el comité tuvo que abordar las observaciones finales sobre Francia. Actividades de violación del derecho a la intimidad de las personas en el exterior, por razones de seguridad. También se examinó el informe sobre el Reino Unido. Se reciben denuncias de Amnesty International, que dicen que el Reino Unido espía ilegalmente a Amnesty. Una denuncia que llevó al comité la propia organización, Amnistía Internacional. Bueno, estamos en un mundo complicado, ¿verdad? Digamos, indudablemente. Y los estados buscan subterfugios para excluirse de sus responsabilidades internacionales. Ahí está México con el arraigo, ¿no? Ese limbo jurídico que no se sabe muy bien en qué consiste, donde las personas están efectivamente sustraídas por tiempo, que a veces es de mucho tiempo, al margen de la ley. Y eso, por supuesto, es un ámbito que permite la posibilidad de que una persona sea sometida a tratos prohibidos por el derecho internacional. O, digamos, para ir saltando de países, ¿no? Otros países en los cuales se aplica la detención secreta. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Le llaman detención secreta, es desaparición forzada. ¿Qué detención secreta? Lo que pasa es que queda más simpático decir detención secreta. Pero no, es lo mismo. Ustedes vean la definición de desaparición forzada de la Convención sobre Desaparición Forzada y examinen la práctica. Se agarra una persona, se la detiene, no se sabe dónde está, no pueden acceder sus familiares ni su abogado o su abogada, y se la sustrae de la protección de la ley durante un cierto tiempo. Bueno, esa es la definición de desaparición forzada, la interamericana y la de Naciones Unidas. Exactamente la misma. Porque el sentido de la detención secreta es la tortura. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre.
por razones de seguridad se deporta sin dar razones. El artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice que un Estado, vamos a ir más rápido, dice que un Estado no puede expulsar a un extranjero sin darle medianas garantías, pero que sin dar razones para ello, salvo que existan razones de seguridad nacional. Bien, una persona iraní que vive durante 20 años en un país, ¿no? de la región Pacífico. Tiene su familia, se casó allí, sus hijos, etcétera, etcétera, reside legalmente, ningún problema. Cuando va a pedir la residencia permanente, la ciudadanía, etcétera, de repente, nunca tuvo una multa de tránsito, nada, de repente se lo niegan por razón de seguridad, le dicen que se tiene que volver a Irán. Y por supuesto, él tiene el derecho de apelar esa decisión, porque la ley interna prevé ese derecho. Pero cuando puede apelar, le dice que no le pueden decir las razones por las cuales lo expulsan por razones de seguridad nacional. ¿Y qué va a apelar si no sabe los motivos por los cuales lo echaron? O sea, ¿cómo hace uno para apelar algo que no conoce? Entonces finalmente logra que le den las partes no reservadas del documento. Y eso llegó como prueba al comité. Mire, extraordinario. Todo tachado. Todo tachado. Aparecían nada más que el nombre de él y 3 cosas más. Entonces con eso prepare la defensa. Bueno, el comité naturalmente condenó al Estado por violación de distintos artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. No nos metimos con el 13 particularmente, es una cosa más técnica, encontramos otra violación en ese caso, pero por supuesto el Estado fue condenado. Entonces, la quinta premisa es de que la seguridad ha devenido una excusa para violar derechos humanos. La sexta: la seguridad no abunda para quienes defienden derechos humanos, más bien escasea. Los defensores y defensoras de derechos humanos se han vuelto víctimas de violaciones de derechos humanos por las causas que llevan adelante. Eso ha sido clarísimamente observado en el sistema interamericano, que tiene creado una unidad de defensores y defensoras de derechos humanos, y en Naciones Unidas, que también tiene una relatoría de procedimientos extraconvencionales sobre defensores y defensoras de derechos humanos. Y el anteúltimo informe del secretario general mostró un fuerte recrudecimiento de la violencia hacia quienes defienden derechos humanos y también hacia periodistas por la tarea que llevan adelante. Y eso llevó a que los presidentes y presidentas de órganos de tratados de Naciones Unidas, reunidas aquí, en esta misma sede, en este mismo salón, hace 2 meses estuvimos acá, aprobáramos las directrices de San José de Costa Rica, que tiene que ver con represalias, donde allí sí efectivamente hay un fuerte desarrollo de la cuestión de seguridad. Quizás como una primera vez en que la seguridad ocupa un rol realmente central en el enfoque de derechos humanos de los órganos de tratados. Esas directrices son muy interesantes, yo no las voy a desarrollar, digamos, pero les invito a que las vean. La última de las premisas es una propuesta para hacer más segura la seguridad. Y para hacer más segura la seguridad y hacerla más amable a la seguridad hay que darle perspectiva de derechos humanos. Porque, como mencionaba hoy, la inseguridad no es la que se nos muestra por televisión. Hoy se nos quiere hacer ver de que hay una guerra del mundo musulmán contra Occidente por lo que hace el ISIS, el Estado Islámico, ¿sí? Que por supuesto es execrable, indefendible, inaceptable, condenable 100%. Pero el 90% de las víctimas del ISIS
son musulmanes. No es Occidente. No estoy diciendo que Occidente no sea un objetivo del ISIS. Estoy diciendo que hoy las víctimas, el 90% de las víctimas, son musulmanes que no entienden de la misma manera que ellos, y seguramente lo hacen muchísimo mejor, claro, los postulados religiosos. O lo del niño sirio, ¿no? de anteayer. ¿No? Se nos dice una crisis humanitaria. Sí, pero ¿no tiene que ver con la seguridad? ¿Hay alguien más inseguro que ese niño sirio? Los medios de comunicación nos muestran una realidad intencionada, con verdades, pero que son verdades a medias. Y entonces hay que deconstruir un poco ese mensaje. Y no es sencillo. No hay inseguridad en la pobreza. La pobreza no genera la peor inseguridad. ¿Cuál es la relación que hay entre el no disfrute de los derechos humanos y la inseguridad? ¿No es también un problema de inseguridad el que atraviesan los pueblos indígenas cuando se ven amenazados por industrias extractivas que les arrasan con sus modos de vida? ¿Ese no es un problema de seguridad? ¿La seguridad es solo el ladrón que puede venir a robarnos en la casa? ¿Por qué la seguridad ha sido borrada como derecho humano? ¿Por qué se dio todo este recorrido que yo intenté hacer de manera desprolija? Por una razón muy sencilla. Porque si a la seguridad se le da contenidos de derechos humanos, se acaban muchos negocios. No es seguro un mundo en el que 4/5 partes de su población no tiene garantizados sus derechos. ¿Cómo va a ser seguro un mundo? Quizás entonces el problema para solucionar la inseguridad pase por dotar a las personas de sus derechos. Porque las sociedades más seguras, o las que tienen menos índices de criminalidad, para comprar el discurso que se nos dice, son aquellas que mejor garantizan derechos humanos. Entonces uno no entiende por qué las soluciones para la inseguridad siempre van por el lado de más controles, más perros, más rejas, más alarmas, más esto, más lo otro, y no políticas de garantías de derechos humanos. ¿Por qué? Ya que todo lo otro ha fracasado y ha fracasado tanto, ¿por qué no se intenta desde ese otro lado? Por eso creo que los derechos humanos vienen al rescate de la seguridad. Pero de la mejor seguridad, no la del gran hermano. La seguridad que tiene que ver con el disfrute de los derechos, la seguridad que tiene que ver con los afectos de los que hablamos hoy. Por ejemplo, el concepto de seguridad alimentaria que fue creado en la Cumbre de Roma del año 96 y que le da contenidos al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O el concepto de desarrollo sostenible, que quiere decir desarrollo seguro. Ahí sostenible reemplaza a la palabra seguro. Es el Estado el encargado de brindar seguridad. Y eso se hace a través de la política pública. A nivel internacional, la construcción de la paz y no el mantenimiento de la paz.
la construcción de la paz desde un claro paradigma de derechos humanos. La paz y la seguridad nutridos de la garantía efectiva de los derechos humanos de las personas. Y así como los órganos internacionales de derechos humanos aplicamos enfoque de distintos enfoques, perspectiva de género, ajustes razonables, cosmovisión indígena, deberíamos acostumbrarnos, quienes trabajamos en los órganos internacionales, a aplicar el enfoque de la seguridad humana, a nuestro propio trabajo. Y esa es una deuda pendiente que tenemos. Esa es una clara deuda pendiente que tenemos. La interdependencia efectiva de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La seguridad como precondición para el disfrute de los derechos humanos y los derechos humanos como precondición efectiva para la seguridad. Porque vivir es inseguro. El solo hecho de vivir nos coloca en situación de inseguridad. Eso no lo podemos evitar. Pero vivir es mucho más inseguro cuando el problema de la seguridad no se enfoca como es debido. Bueno, muchas gracias por su atención.